Siempre me ha hecho mucha gracia y me ha dado mucha vergüenza esta parte porque digo, ¿por qué aplauden si todavía no he hecho nada, no? Digo, bueno, darme algo de cuartelillo. Muchísimas gracias. Bueno, solo voy a empezar a introducir un poco mi biografía porque a mí la parte que más me interesa de todo esto es la curiosidad que podéis llegar a mostrar a través de vuestras preguntas, ¿no? Soy Chris, soy un tipo normal que le gusta hacer cosas que le apasionan. Yo soy de Móstoles. Hice EGB, normal, BUP, normal. Me apasionó muchísimo la manera en la que mis profesores transmitían sus conocimientos. De hecho, todavía mantengo amistad con parte del profesorado. Gracias al trato que me dieron mis profesores, quise hacer magisterio. Cuando estuve en magisterio, surgió la oportunidad de poder hacer televisión. Después de ese programa de televisión, Desesperado Club Social, surgió uno de los grandes palos de mi vida, ¿no? Porque después de ganar un premio Ondas, pues resulta que cuando terminó aquel programa, por motivos políticos, pues no pude continuar en la televisión. Pensamos que nos iban a llamar de todas partes y no llamó absolutamente nadie, con lo que empecé a trabajar en una juguetería. Después de la juguetería llegó la oportunidad, porque sí que es cierto que una llamada te puede cambiar la vida. Durante mi periodo en Desesperado Club Social hubo un compañero que trabajó una vez conmigo y de repente años después decidió que, oye, mira, para el caiga quien caiga, yo conozco un tipo con el que trabajé una vez. Me llamó y efectivamente me cambió la vida, ¿no? Hice Caiga quien caiga durante un par de años también y al final, bueno, pues desde el verano del 2007 me dedico a hacer roscos en televisión, ¿no? Como habéis podido comprobar, el resumen de mi vida, efectivamente, sí, lo digo con todo el orgullo del mundo y quizá con una leve sonrisa. Soy un intruso, ¿no? Pero un intruso con rigor, con objetividad, con respeto y por encima de todas las cosas con pasión, ¿no? Entonces quiero hablar de esa parte más bonita, la parte pedagógica, la parte de la democratización de la cultura, ¿no? Me cuesta mucho observar la cultura en determinados círculos cerrados, yo los llamo los sanedrines, que no permiten democratizar esa cultura, ¿no? Y precisamente de eso me gustaría hablar con todos vosotros, ¿no? Cómo conseguir rescatar de una de las épocas que más me apasionan en esta vida, que en este caso es el Renacimiento, el respeto a la multidisciplina, el respeto a la polimatía, ¿no? Entiendo que más o menos la mayoría de los que estáis aquí conocéis la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Podéis levantar la mano? Sin miedo, ¿eh? Creo que el 99,9 periódico puro conocéis la figura de Leonardo, ¿no? ¿Cuántos de los que conocéis a Leonardo consideráis que es un genio? Casi el 100% de los que habéis levantado la mano al principio, ¿no? ¿Cuántos de vosotros podríais definir la palabra genialidad? ¿Cómo definiría usted la genialidad? Como curiosidad, como una curiosidad exponencial. Una curiosidad exponencial. ¿Cuántos sois ahora mismo aquí? Unos cuantos, ¿no? Lógicamente, el primer motor de estar aquí es la curiosidad, con lo que igual tengo que aplaudir yo, porque veo muchos genios entonces en potencia, ¿no? Es decir, por lo menos se ha atrevido. Es decir, aparte de curiosidad, tiene la valentía. Según nuestra RAE, la curiosidad, la genialidad es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros en hacer cosas diferentes y dignas de admiración, ¿no? Leonardo era capaz de hacer cosas diferentes, cosas dignas de admiración, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros sois capaces de hacer cosas diferentes? Gracias a la curiosidad. Y es curioso además que Leonardo ni consideraba un genio, ni era considerado un genio en la época. Solo Michelangelo Buonarroti era considerado un genio en la época. Y cuando le llamaron genio, cuando colocó la estatua del David en la Piazza de la Signoria en Florencia, le dijeron, sois un genio. Él respondió, si supierais la cantidad de horas que me ha costado hacer esto, no me llamaríais genio. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión. Y yo abriría directamente el turno de preguntas porque creo que me puedo extender mucho más en relación a lo que podáis querer preguntar. Así que, directamente... Hola, Cristian. Me llamo Ángela y soy una estudiante de cuarto de la ESO. Y me gustaría preguntarle por qué se le da tanta importancia a esta etapa de la historia y qué supone el Renacimiento para el conocimiento humano. Te voy a contar primero lo que no es el Renacimiento, ¿vale? El Renacimiento no es una época de luces que deja atrás, entre comillas, lo que comúnmente se ha denominado el oscurantismo de la Edad Media, ¿no? No es eso sin más, no es un periodo de la historia en el que de repente en Florencia dicen vamos a pintar y vamos a esculpir y vamos a diseñar edificios súper chulos. Mira, si tenemos en cuenta la historia del universo, la historia de la humanidad
Y digamos que el Renacimiento es ese periodo de la historia del hombre donde nos sentimos adolescentes. ¿Y por qué digo nos sentimos adolescentes? Igual te sientes identificada. El Renacimiento es el periodo histórico del ser humano en el que ya no se le hace caso a papá. ¿Quién es papá? Dios. ¿No? Ya es, ¿a qué de un rayo? Uy, papá está enfadado, como la Edad Media. No, igual una explicación científica. Bueno, ¿por qué surge el Renacimiento? Hay muchos factores, porque el Renacimiento, como te digo, no es una época de luces sin más en el que se desarrollan las artes. ¿Por qué se desarrollan las artes? Pues sucede un montón de cosas, desde la no celebración del Concilio de Basilea por culpa o gracias a la peste, que termina celebrándose en Florencia, la invención de la imprenta en 1440 con Gutenberg, la llegada, por ejemplo, de Lorenzo de Medici al poder en Florencia. Eso supone no solo un mecenazgo para los artistas, también supone, por ejemplo, la apertura de las primeras bibliotecas públicas. Es decir, que la gente tiene acceso a la lectura. Se traduce con ello, gracias a Mirandola, gracias a Marsilo Ficino, se traduce a Platón. Hasta entonces Aristóteles era el único aceptado por la Iglesia católica, ¿no? Entonces, claro, a la hora de traducir a Platón surgen las escuelas neoplatónicas, con lo que se amplía ese conocimiento. También surge la parte científica, ¿no? Se empieza a desarrollar y se empieza a valorar la polimatía y la multidisciplina. Es decir, la capacidad múltiple que tenían ciertas personas de hacer cosas diferentes, ¿no? Sin ningún tipo de prejuicio. También recordemos que es una época en la que la guerra está muy presente. No solo Francia con el norte del milanesado, también desde un punto de vista bélico se intenta unificar los estados italianos por primera vez. España, Francia, Inglaterra ya lo habían conseguido y los estados italianos tardarían 300 años, ¿no? La guerra también está muy presente. El arte como propaganda económica y política, por ejemplo, en Florencia, o también religiosa, como es el caso de los estados vaticanos, ¿no? 1492, es que se provoca un cisma en la sociedad y en la religión. Tú ten en cuenta que, claro, nosotros nos cuentan, bueno, llegó Cristóbal Colón con la pinta leña de Santa María, llega allí, vuelve, dice, ¡buah! Nueva ruta comercial. Hasta Colón unos creían que allí estaba la India y otros creían que allí había dragones. Sin embargo, cuando vuelve Colón cuenta que ha visto flora, fauna, territorios y razas de personas que no aparecen en la Biblia. Esto provoca un cisma. ¿Y si Dios no sabe todo, no? Y empieza el pensamiento también científico. Está Copérnico, pero recordemos que Leonardo, no es para barrer por casa, pero Leonardo se adelanta 25 años a la teoría heliocéntrica, ¿no? Entonces surge ese pensamiento crítico. Luego Carlos I, Carlos V, el saco de Roma. Todo eso es el Renacimiento. No es que la gente practicara arte sin más. Y dentro de todo ese mare magnum de cosas surgen los polímatas, surgen los artistas, surge la curiosidad, la autoformación. ¿En qué se quiere especializar cada uno jugando con la transversalidad de conocimientos? Tú me has dicho que estás en cuarto de la ESO, ¿no? ¿Qué edad tienes? 15 años. 15 años. Yo con 14 tuve que tomar una de las decisiones más importantes de mi vida. Con 30 tuve que tomar otra. Pero con 14 tuve que decidir letras o ciencias. ¿Ya? ¿Va a marcar mi vida ya esa decisión? Sí. Y yo era un zote en matemáticas, pero un zote brutal. Yo recuerdo que en el último examen de matemáticas saqué un 0, pero 0. Además vino el profesor a pedirme perdón, sí, no ríais. En plan, Gálvez, he intentado hacer todo lo posible, pero es que no hay manera. Yo le rogué, por favor, voy a ir a letras puras, yo voy a hacer latín, griego, historia del arte. ¿Me lo jura? Se lo juro. Se lo juro. No voy a hacer nada de matemáticas. Me pasó de curso y efectivamente hice latín, griego, historia del arte, ¿no? Pero cuando uno empieza no a amar el arte, a amar a los artistas, la psicología de los artistas, ¿por qué los artistas hicieron lo que hicieron? En el caso, por ejemplo, de Leonardo se da cuenta de que no se puede estudiar historia del arte sin matemáticas. No solo el Renacimiento, la perspectiva, Alberti, el número pi, proporción áurea, hablamos del Partenón, hablamos de las pirámides, todos matemáticas, incluso la música, ¿no? Entonces, claro, empecé ahí a pensar, esta transversalidad de conocimientos, ¿por qué no? ¿Por qué tendemos a ciertas especializaciones? Pero en ese periodo, lo que más rescato y lo que deberíamos rescatar todos en este siglo XXI es el respeto a la polimatía, el respeto a la multidisciplina. Lógicamente yo, sobre todo porque soy una persona que trabaja en televisión, claro, los que trabajamos en televisión, por ejemplo, no podemos escribir libros. Y es curioso, ¿no? Ese prejuicio a veces, ¿no? A mí cuando me preguntan, bueno, ¿tú qué te dedicas? Bueno, pues yo presento y escribo. Ya, pero elige una. ¿A qué te dedicas? No, a las dos. Anda ya. O tengo amigos que llegan y dicen, oye, ¿y usted? ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? No, yo soy actor, actriz. Y dicen, ya, pero el trabajo de verdad.
no me dedico a eso, ¿no? Entonces, claro, hemos llegado a un momento en el que, fíjate, se nos exige la especialización, pero sin embargo, ya te tocará, todavía tienes 15 años, cuando te hagan un contrato se te exigirá una especialización, pero te pedirán multidisciplina y además no te pagarán por ello. En el Renacimiento uno llega y me dice, mira, yo soy pintor, escultor, arquitecto, poeta, filósofo, botánico. Decían, demuéstralo. Y si lo demostrabas, te respetaban para toda la vida. Esa es la grandeza del Renacimiento, esa sincronía de conocimientos, esa transversalidad de las artes y las ciencias. Hola, Cristian. Me llamo Lucía y estudio bachillerato. Tú que eres un apasionado de Leonardo da Vinci y has dedicado muchas horas a estudiarle, ¿qué podemos aprender de hoy, 500 años después, de él? En el caso de Leonardo, deberíamos primero desaprender. Desaprender. ¿Y por qué digo desaprender? Porque hay ciertos conceptos que están instalados en nuestra cabeza por el peso de la tradición, por la psicología de masas, pero que de repente deberíamos plantearnos si es verdad, si es cierto todo lo que nos han contado. Sobre todo porque hay un periodo romántico en el que se reinterpretan muchas cosas en el siglo XIX, sobre todo con el Leonardo. También con los vikingos, también con los romanos. Pero en el caso de Leonardo, no solo Leonardo, sino además la productividad suya, la Gioconda, en el caso del romanticismo en el siglo XIX, surge un cambio demasiado brusco, ¿no? Ya hemos hablado de la genialidad. Es decir, nosotros le consideramos un genio, pero en el siglo XV, en el 400, 580, no era considerado un genio, era considerado un bicho muy raro. ¿Qué podemos desaprender? Tenemos ciertos prejuicios también, por ejemplo, la longevidad en el Renacimiento, ¿no? Cuando Leonardo muere a los 67 años, siempre hay un leitmotiv que dice la gente, bueno, y bastantes son para la época, ¿no? Bueno, es curioso que, por ejemplo, Leonardo murió a los 67 años, no fue noticia por ello. Michelangelo Buonarroti murió a un día de cumplir 89 y tampoco fue noticia para ello. Sin embargo, sí fue noticia Rafael, que murió con 38 porque murió demasiado joven. Segundo, también parece que destilando un poco la higiene de la Edad Media, también solemos pensar que en el Renacimiento todavía eran un poco cochinos, ¿no? Es curioso que en el caso de Leonardo, todas las biografías coetáneas de la época, hablamos del Anónimo Gadiano, de Paolo Giovio, de Antonio Billi o de Giorgio Vasari, todos coinciden en algo con Leonardo, que era alto, fuerte, guapo, que se peinaba muy guay y que olía muy, muy bien, ¿no? Con lo que también otro prejuicio con respecto a la higiene. Otro es la sexualidad. Cuando hablamos de la sexualidad de los artistas del Renacimiento, automáticamente nos lleva a pensar, si cogemos al triunvirato, ¿no? A la Santísima Trinidad del Renacimiento, la que está considerada como tal, a Leonardo, a Miguel Ángel o a Rafael, el 66,6% de esos tres personajes eran gays. Tenemos un problema también en nuestro país, es decir, por ejemplo, en la figura de Leonardo, hasta el año 75 Leonardo era católico y hetero, según la bibliografía. Desde el 75 Leonardo se vuelve homosexual y ateo. Ninguno tiene la razón. Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Yo creo que a la hora de desaprender y volver a aprender, creo que es mucho más fácil a cualquiera de vosotros que os acerquéis por primera vez a una figura histórica, y en este caso a la figura de Leonardo, creo que es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarle del pedestal y presentar un hombre en carne y hueso, ¿no? Un tipo que fracasó mucho por ser tan raro. En el caso de la sexualidad, pues recordemos que Leonardo practicó el celibato desde los 24 años. Leonardo es acusado injustamente y anónimamente de sodomía, pasa 2 meses en su cárcel, su padre vivía a 150 metros como notario de los Medici y no movió ni un pelo para sacarle de allí. Por culpa de ese episodio, Leonardo sufrió 2 cosas. Una, la práctica del celibato durante toda su vida. Otro, debido a ese episodio de la acusación de sodomía, la ausencia de la figura paterna en toda su obra. Pero si nos alejamos un poco de Leonardo y nos vamos a Miguel Ángel, pero Miguel Ángel era homosexual, claro. Escribió poemas de amor a Tommaso Cavalieri. Bueno, pero a veces la historia nos llega sesgada, porque durante la segunda mitad de su vida escribió poemas de amor a Vittoria Colonna, nada más y nada menos que la mejor poetisa de todo el Renacimiento. Claro, es que desde el Renacimiento también llegan las fake news. Entonces, de Leonardo, ¿qué podemos aprender? Gracias a no sé qué, Leonardo, por ser hijo ilegítimo, es decir, nació fuera del matrimonio, no pudo ni obtener el apellido del padre, de la familia de los Da Vinci, Frosinos, ni tampoco pudo ejercer la profesión de su padre, la notaría. Al no poder ser notario, claro,
empezó con la práctica en el taller de Andrea del Verrocchio, ¿no? Pero es gracias a ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué, a ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019, le estamos celebrando su 5º centenario, ¿no? Fíjate, disléxico, bipolar y con déficit de atención, que a pesar de lo que nos han contado, fue un tipo que se tuvo que marchar de Florencia, porque no le querían. Claro, Leonardo cambia el paradigma de la representación de la mujer. Hemos hablado que el Renacimiento también es un periodo de adolescencia humana, pero también es un periodo en el que, gracias a la recogida de las tradiciones griegas y romanas, la mujer se masculiniza un poco, es decir, tiene cierto acceso al poder, como Lucrezia Tornabuoni en Florencia, o en el arte, ¿no? Como más tarde Sofonisma o Artemisia, ¿no? Y el hombre se feminiza un poco. Digamos, la sensibilidad a la hora de generar arte, ¿no? Claro, en este proceso Leonardo también busca desde un punto de vista científico el alma. Se buscaba desde un punto de vista teológico, pero Leonardo comienza a buscarlo desde un punto de vista científico. Leonardo estaba convencido de que el alma existía, pero no el alma teológica, el alma que residía donde residía el juicio, y el juicio residía donde residía el sentido común, el sensus communis. Aquí. Es aquello que nos permitía estar en perpetuum mobile, en constante movimiento. Claro. Entonces, para él, el alma, el ánima, residía aquí. De hecho, por eso podía vislumbrar el estado anímico de cada una de las personas. Claro, pero Leonardo dice, bueno, este chico, claro, tiene alma, pero la chica también, ¿por qué no? Hasta ese momento las mujeres eran retratadas según marcaba el De Corpulorum, un libro de finales del siglo XV. La mujer siempre tiene que estar retratada de perfil, siempre y cuando represente a una mujer, a ella misma. Si interpreta un papel desde un punto de vista teológico, mitológico, ya la mujer puede mirar, pero no es una identidad individual. Claro, el Renacimiento es una época en que se le da mucho valor al objeto. Y ojo, de vez en cuando las mujeres, por desgracia, eran objetos. Entonces, cuando un padre entregaba a su hija en santo matrimonio, también entregaba un retrato de esa mujer, ¿no? Como una especie de dádiva matrimonial, de perfil. Leonardo, cuando le hacen un primer encargo, un primer retrato, es curioso, que marca un cisma, un retrato de la vida de Leonardo, y marca un cisma al final de la vida de Leonardo, con la Gioconda. Cuando le encargan el retrato de Ginebra de Benci para un matrimonio, él está convencido de que Ginebra también tiene alma y que no la va a retratar como marca el De Corpulorum, de perfil y con las manos como la Gioconda, indicando que es una mujer casta, noble, pura. No, Leonardo lo que hace es gira directamente la mirada del espectador, posición 3/4, contraposto, y presenta a Ginebra de Benci mirando a su interlocutor, a ese espectador, a quien iba dirigido ese regalo. Claro, esto supone dos cosas. Un cisma en la creación artística, pero también que los Medici digan, te has pasado de frenada. Claro, porque empezarían a copiarle a esos artistas. Entonces, cuando el Papa le pide a Lorenzo de Medici que le mande a los mejores pintores florentinos para pintar las paredes de lo que será la futura bóveda de la Capilla Sistina, manda a Perugino, a Ghirlandaio y manda a Botticelli, pero no envía a Leonardo. Leonardo fracasa en Florencia. Leonardo llega a Milán y se pone a las órdenes de los Sforza y se vende como ingeniero militar. Y Francia invade Milán. Y Leonardo no le hacía ascos a los franceses. A los Sforza no les gusta y se tiene que ir a Venecia. En Venecia llega tarde, porque ya la caída de Constantinopla no sirve sus instrumentos subacuáticos de guerra. Y vuelve a Florencia y compite contra Miguel Ángel y pierden los dos y se va a Roma. Y en Roma fracasa, porque está Miguel Ángel y está Rafael. Y termina huyendo a Francia los 3 últimos años de su vida. Hoy eso en día lo llamamos fuga de cerebros. Fijaos, de lo que nos han contado lo que te estoy contando yo. No es mi punto de vista, es lo que cuenta Leonardo. Muchas veces cuando nos apasionamos por un personaje histórico, leemos sobre ese personaje histórico, pero no leemos al personaje histórico. Y en el caso de Leonardo, es una de las 5 personas que más páginas ha escrito en la historia de la humanidad. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia de nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Es la historia de un fracasado y la historia de un perdedor. Constante, apasionado, y que al final, a pesar de todo eso, seguimos disfrutándolo y celebrándole. Entonces yo rescataría la historia de un tipo, de un niño, que a pesar de que murió con 67 años, nunca dejó de ser niño que se preguntaba por qué y para qué, por qué y para qué. Buenas, me llamo Raúl y me gustaría preguntarte sobre los inventos que se le atribuyen a Leonardo, como el paracaídas, el tenedor, la servilleta, que quería saber, pues eso, qué parte es de realidad y qué parte es leyenda.
Ahora es el momento en el que uno tiene que explicar la diferencia entre el Leonardo inventor y el Leonardo científico. ¿Y por qué te digo esto? Porque es que el 50% de las cosas que dicen que inventó Leonardo no las inventó. Y las otras las inventó y no terminaron de funcionar muy bien. Esta es la parte negativa, pero me gusta deconstruir para volver a construir, es decir, porque hay una imagen ya asentada en, en nuestro imaginario, por decirlo de alguna manera. En el caso de Leonardo, ¿por qué digo esto? Porque Leonardo dominó 14 ramas del saber. Una era el arte, y sin embargo se estudia en historia del arte, solo. ¿Y las otras 13? ¿No? Y además un tipo transversal. Es decir, hablamos de un Leonardo que estudiaba hidráulica y el movimiento de las aguas para poder representar mejor el pelo ensortijado de una mujer. Siempre buscaba esa transversalidad. Os voy a poner un ejemplo. Entre Leonardo y Miguel Ángel nos encontramos con los dos tipos, a grosso modo, de inteligencia. Inteligencia expansiva e inteligencia concentrada. ¿Vale? Una no es mejor que la otra. Son dos maneras diferentes de hacer las cosas. Voy a empezar con Miguel Ángel, inteligencia concentrada. ¿Por qué? Porque los dos eran polímatas. Pintores, arquitectos, escultores, poetas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Miguel Ángel nos encontramos con un claro ejemplo de inteligencia concentrada. ¿Por qué? Porque todo su saber iba enfocado a una misma cosa, a la fuerza. En su obra lo vemos. Cuando hablo de la fuerza no hablo de la fuerza física, no hablo de vigorexia. Hablo también de la fuerza intelectual y de la fuerza psicológica. Miguel Ángel cambia la historia porque decide cambiar el cómo. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. ¿Tenéis en mente el David de Miguel Ángel? ¿Más o menos? Más o menos, ¿no? La tradición escultórica de principios del 400, si nos remontamos a Donatello, nos remontamos al maestro de Leonardo, Andrea del Verrocchio, encontramos con que el David siempre se representa de la misma manera. Un joven, imberbe, con un casco, con una espada, y normalmente se representa con la cabeza de Goliat bajo sus pies. Es decir, representan al rey David, al David victorioso. Miguel Ángel cambia el cómo. Es decir, va a representar al que se convertirá en el símbolo de la ciudad de Florencia. Más es curioso porque hoy en día está la réplica, el original está en la Galería de la Academia, pero la réplica está donde estuvo realmente el verdadero David, ¿no? Y mira en una dirección muy concreta. Mira hacia Roma, el enemigo. Cuidado, vosotros sois Goliat, pero acordaos de David, ¿no? Lo que él cambia es cómo se cuentan las cosas, esa inteligencia concentrada. Y en este caso lo que representa es el momento en el que David tiene que tomar una decisión. ¿Se enfrenta con el bicharraco o no? Que nunca antes no lo habían contado así. Esa es la inteligencia concentrada. En el caso de la inteligencia expansiva de Leonardo, sucede todo lo contrario. Es decir, él cuando estudia cosas lo que hace es ampliar el abanico, pero busca la transversalidad de los conocimientos. Leonardo se tiró entre 15 y 20 años estudiando el vuelo de los aves. ¿Para qué? Porque estaba convencido de que el hombre podía volar. Hasta que definitivamente se dio cuenta de que la fuerza motriz de nuestros brazos nunca podría llegar a imitar el aleteo de los pájaros. Y cambió de idea. Se fue a los murciélagos. Dijo, oye, que igual podemos planear. Y inventó el ala delta. 500 años después, Bob Kane, siendo un niño, vio la película del zorro, vio el ala delta de Leonardo y se inventó a Batman. Ahora bien, ¿inventó el ala delta de Leonardo? ¿O la inventó Ibn Farnas en el siglo IX en Córdoba? ¿Por qué? Porque Leonardo era científico. Y una máxima de la ciencia es trabajar a hombros de gigantes. Es decir, yo miro lo que han hecho los demás, recojo los fallos, recojo los aciertos y continuamos esa investigación. Y es lo que hacía Leonardo. Paracaídas ya existían. Pero que funcionaran, no. Sin embargo, mira, te voy a dar una buena noticia. Si entras en YouTube y pones el Leonardo Parachute 2000, vas a encontrar con que un paracaidista profesional en el año 2000 tuvo el valor de lanzarse con ese paracaídas. Recordemos, cuerda, lino y madera. Y se lanzó y funcionó. Los tanques o los carros armados ya existían en la Edad Media. Tampoco llegaban a funcionar, pero el de Leonardo tampoco. Porque uno, siguiendo los planos de construcción de ese carro armado, se da cuenta de que el tanque solo giraría en 360 grados, nunca avanzaría en línea recta. Y así un montón de cosas. Hasta el hombre de Vitruvio lo copió, como diseño. O sea, sí que es verdad que él, estudiando a Vitruvio, siglo I a.C., el arquitecto Julio César, sí que es verdad que encontró la solución al problema. Pero el dibujo es una copia, pero la mejoró. Entonces encontramos con que es un Leonardo no inventor, un Leonardo científico que utiliza sus conocimientos científicos para aplicarlos a la invención, que es diferente. Ahora, te daré una buena noticia. Inventó la servilleta. ¿Qué
Claro, hasta Leonardo sí que es verdad que la corte, por ejemplo, de dos Sforza se limpiaba la mano con las pieles de conejos en las mesas, ¿no? Y Leonardo llegó a escribir: se debería inventar un trozo cuadrado de tela reutilizable para poder limpiarnos porque parecemos unos cerdos aquí con la piel de conejo, ¿no? Entonces, ¿hace eso menos grande a Leonardo? No, para nada. Porque si uno observa el imaginario o observa la mente poliédrica de Leonardo, se da cuenta de que el tío da igual. El tío lo intentaba una y otra vez. Claro, Leonardo también decía: los tipos geniales inventan grandes cosas. Los trabajadores las terminan. Entonces, claro, él diseñaba bocetos espectaculares que luego no se podían llevar a la práctica. Pero es muy grande. Para uno de mis últimos trabajos literarios encargué un análisis grafopsicológico de Leonardo. Solo te voy a decir el resumen. Una gran olla a presión de creatividad. Eso es lo que dice su letra 500 años después. Pero mola. A mí me mola mucho. En tu último libro nos hablas sobre la Gioconda. ¿Quién era esa mujer? ¿Que sonreía, no sonreía? Estamos siempre con esa duda que siempre está latente. ¿Nos podrías hablar sobre ello? Lo importante es conocer por qué es importante el retrato. La cara, el rostro, los rasgos faciales se estudian desde los tiempos de Aristóteles. Digamos que Aristóteles ya escribió un tratado de fisonómica, ¿no? Lo que más tarde se conocería como fisonomía, que luego quedaría con Lavater en el siglo XVIII bastante obsoleta, porque surgiría la morfopsicología, luego llegaría la psicología facial, luego llegaría la sinergología y luego el estudio de las microexpresiones. Todo esto desde un punto y desde un ámbito científico / psicológico, ¿no? ¿Por qué es importante el rostro, reconocer esas facciones? Ya lo hemos hablado de Leonardo, ¿no? La búsqueda científica del alma que estaba aquí y gracias a ese ánima, el estado anímico de las personas. Por lo tanto, es muy importante el estudio de la cara. Lógicamente, ya hemos hablado de cómo Leonardo provocó un cisma en la historia del arte girando a la mujer, cómo representa a la mujer mirando de frente al espectador. De hecho, Leonardo es un leitmotiv en toda su obra. Hemos hablado de la ausencia de la figura paterna, pero también de los estudios fisonómicos. Leonardo otorga personalidad a cada uno de los personajes que representa. Y en el caso de la Gioconda es la sublimación de ese inicio, es decir, empieza su vida artística, su gran vida artística con el retrato de una mujer y termina con el retrato de una mujer. ¿Qué pasa con la Gioconda? Lo que creo que deberíais conocer es que la Gioconda no es la gran obra de Leonardo, o al menos así lo consideran los escritores en la época. Cuando hablamos del Anónimo Gadiano, de Paolo Giovi, de Antonio Billi, todos coinciden en algo. La gran obra maestra de Leonardo era La Última Cena. Es decir, cuando contratan a Leonardo para combatir con Miguel Ángel después de plantar allí el David, es porque viene de hacer La Última Cena, que es la que todo el mundo avala. Es decir, el rey Luis de Francia, cuando invade Milán, dice: oye, ¿podemos recortar esta pared 5 metros por 8, y llevárnosla a Francia? No, hombre, no, rey, no podemos. Bueno, al final se terminarían llevando a Leonardo, ¿no? En este caso, Francisco I. La Gioconda no era nada, era un retrato, sin más. ¿Qué pasa con la Gioconda? Que existen 5 evidencias históricas. 5 evidencias históricas que además no se ponen de acuerdo, ¿no? Tenemos desde Antonio de Beatis a Vespucci, tenemos a Casino dal Pozzo, a Giorgio Vasari o a Antonio Billi. 5 evidencias históricas que demuestran que Leonardo pintó a una mujer. Unos dicen que era Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Otros dicen que nunca pintó a Lisa Gherardini, que a quien pintó fue al marido, a Francesco del Giocondo. Otros dicen que pintó a una dama florentina, de cuya identidad no sabemos nada. Otros dicen que pintó a una tal Gioconda, una jocosa, una dama que sonríe. Y ya en el siglo XVII, Casino dal Pozzo la lía parda directamente porque dice: no, Leonardo pintó a Lisa Gherardini, pero también pintó a una tal Gioconda. 5 evidencias y ninguna vinculante, todas discrepantes. ¿Qué pasa con la Gioconda? Que la Gioconda no era un cuadro famoso. Es decir, la Gioconda es fruto de una campaña de marketing cuando no se conocían las campañas de marketing. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando del siglo XIX, el romanticismo, ¿no? ¿Qué sucede en el siglo XIX? Ya lo hemos comentado. La unificación de los estados italianos, el Risorgimento. ¿Y esto qué conlleva? Sentimiento patriótico, anhelo nacionalista y la recuperación de los héroes patrios. Dante, Petrarca, Miguel Ángel, Rafael. Oye, ¿y Leonardo? No, pero Leonardo no está. ¿Dónde está? Uy, está en Francia. Es que más o menos le echamos. Ya, bueno, pero era italiano. Ya, pero está en Francia. Bueno, pero tenemos La Última Cena. Todos los biógrafos coetáneos alaban La Última Cena. Ya, pero dicen los franceses: bueno, nosotros tenemos la Gioconda.
No, la última cena, no, la Gioconda, no, la última cena. Y los poetas románticos franceses e italianos generan un duelo intelectual artístico para ver quién es más leonardista, ¿no? En ese caso, digamos, la última cena vuelve a convertirse en obra suprema, pero la Gioconda vuelve a convertirse en femme fatale. Y Leonardo lo convierten en un genio. ¿Cuándo se provoca ese cisma? En 1911. En 1911, Vincenzo Perugia, un antiguo trabajador del Louvre, decide que al pasar por delante de la Gioconda, que estaba en un pasillo y que nadie iba a verla, dice, no, yo miré, declaración a la policía, no, yo miré a la Gioconda y la Gioconda, claro, me miró y me dijo, por favor, sácame de aquí y llévame a Italia. Y yo, claro, me lo pide la Gioconda y yo me la llevó. Miró, cogió la Gioconda, se la metió debajo del abrigo y hasta nunca. Él cuando llega a Florencia y se la entrega a la Uffizi, los directores de la Uffizi dicen, esto no es ni legal ni moral. Devolvemos la Gioconda a Francia. Y gana Francia. Claro, la Gioconda no termina siendo depositada donde estaba. Se le da una sala, porque han ganado la guerra intelectual y artística. Habrá gente que diga, bueno, lo que estás contando es pura ciencia ficción. A los futboleros, ¿quién ganó el último mundial? Francia. ¿Cómo celebró Francia el mundial? Con una imagen de la Gioconda con la camiseta de Francia. ¿A quién le molestó? A los italianos. ¿Qué ha pasado cuando el Museo del Louvre ha pedido alguna obra a la Uffizi de Leonardo para conmemorar el 5º centenario? Claro, ha dicho, hasta nunca. O sea, la guerra sigue vigente hoy en día. Sigue vigente. De hecho, los franceses generaban colas para ver el vacío que había dejado la Gioconda. O sea, iban a ver el vacío de un cuadro que nunca habían ido a ver. Psicoanálisis estudia esto, ¿no? La añoranza del objeto perdido. Fijaos, es decir, la fama de la Gioconda se la inventan. Todo esto sin saber a quién representa. Es decir, por las anotaciones que nos llegan, podría ser Lisa Gerardini, Isabella Walanda, Isabella de Este, Pacifica Brandano, incluso Caterina da Vinci. Podría ser cualquiera de ellas. Lo importante es que sepáis que, ya lo he comentado al principio, ¿no?, de la charla, que el peso de la tradición y la psicología de masas deposita sobre nosotros determinadas cosas que automáticamente damos por verdaderas. Ya sabéis que los vikingos no tenían cuernos, al menos en los cascos. Los romanos no jugaban con los pulgares, se inventan el 19, se potencia con Gladiator, se hacían yugular, ese tipo de cosas, ¿no? Porque en definitiva, ¿quién es la Gioconda? ¿Qué más da? Creo que lo importante es no la Gioconda ni a quién representa la Gioconda, sino la giocondolatría. ¿Qué genera la Gioconda? Hablamos de la sonrisa, ¿no? Me has dicho sonrisa o no sonrisa. ¿Sonríe la Gioconda o es un defecto de la no restauración? Porque nosotros no observamos la Gioconda que pintó Leonardo. Leonardo no pintó una Gioconda ocre, marrón, amarillenta. Pintó una Gioconda de vivos colores. Pero claro, si restauras y limpias la Gioconda, pierdes mucha pasta. Todo el periodo que está fuera de exposición pierdes dinero. Y hay gente que paga solo la entrada para ir a hacerse un selfie con los 200 turistas que hay delante de la Gioconda y largarse. Y luego matas al mito, matas al icono, matas a la femme fatale. ¿Sonríe o no sonríe? Si sonriera, hay que tener en cuenta si es una sonrisa de felicidad o una sonrisa de postureo. Eso que tanto se lleva ahora, ¿no? En IG, Instagram. Es muy fácil saber si ríen, es decir, cuando se estudia comunicación no verbal, cuando se estudia sinergología o las microexpresiones, si tú tapas la boca a tu interlocutor y sonríe con los ojos, estás viendo una sonrisa sincera, una sonrisa de felicidad. Si no, puede ser una mueca de cortesía, de protocolo. ¿Te haces una foto? Sí. No me apetece. O sí, claro que me la hago, ¿no? O si sonreímos solo de un lado, estamos indicando desprecio y soberbia, ¿no? En el caso de Gioconda, yo no sé si sonríe o no. Lo que es importante es lo que provoca la giocondolatría y todo el espíritu leonardiano. Y que cada vez que miremos algo de él, espero que ojalá, después de esta charla, cada vez que miréis algo de él, por lo menos os provoque cierta sonrisa. Pero porque os ha inspirado algo de curiosidad. Creo que eso es lo más bonito. Pero la identidad me lo guardo para mí de momento, porque sería una opinión demasiado subjetiva. Y como estamos hablando de educación y sobre todo de transversalidad de conocimientos y de la curiosidad como ese motor de pasión, te invito a que seas curiosa. Hola, Cristian. Mi nombre es Sofía. Y me gustaría hacerte una pregunta. Cuando hablamos del Renacimiento, nos vienen siempre a la cabeza imágenes de hombres. Sin embargo, nos cuesta muchísimo recordar figuras femeninas. ¿Nos podrías hablar del rol de la mujer en el Renacimiento? No es que nos cueste recordar figuras femeninas, es que no nos las cuentan. El problema es por qué no nos las cuentan, ¿no? Y normalmente yo suelo
yo suelo decir en este momento que, bueno, al final la historia la cuentan los hombres, ¿no? Voy a poner de ejemplo a Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, conocido como el primer cronista o historiador de arte. Más o menos, eso dicen. Este hombre lo que hace es recoger de la tradición oral, de la gran tradición oral y de la breve tradición literaria, las vidas de los grandes personajes que hicieron grande ese Renacimiento. Él no lo llama Renacimiento, lo llama Rinascita. La palabra Renacimiento surgiría siglos después, ¿no? Este tipo lo que hace es alabar a todos y cada uno de los hombres que fueron grandes como artistas en el Renacimiento italiano, ¿no? En el 400 y en el 500. Si son florentinos, bueno, espectaculares. De entre los centenares de vidas que tiene, una mujer, Properzia di Rossi. Si tú lees la biografía de Leonardo, de Miguel Ángel, de Rafael, de Botticelli, del Verrocchio, grandes dones llueven del cielo por parte de los dioses para otorgar la genialidad a cada uno de los maestros del Renacimiento, ¿vale? Cuando lees la biografía de Properzia di Rossi, lamentándolo mucho, dice algo así. No son palabras textuales, pero el resumen es: casi era tan buen artista como en las labores de casa. Y gracias al esfuerzo consiguió hacer arte. Ay, es complicado, ¿eh? Es complicado. Te está molestando, pero es lo que dice Vasari, no lo digo yo, ¿eh? Lo que creo que hay que hacer es justicia. He nombrado, por ejemplo, a Lucrezia Tornabuoni desde el punto de vista del poder, pero aparte de Tornabuoni, aparte de Sofonisba Anguissola, que llegó un poquito después, Artemisia Gentileschi, hubo un montón. Nogarola, hubo un montón de mujeres. Vittoria Colonna, el amor platónico de Miguel Ángel. ¿Por qué no se cuentan? Cuando hablamos de la reforma, de la contrarreforma, siempre hablamos de hombres. Pero claro, una gran líder fue Vittoria Colonna. Pero claro, las mujeres hicieron grande el periodo conocido como Renacimiento, hicieron grandes a los artistas, como Isabela d'Este, e hicieron grandes como musas a los artistas. Hubo un montón de mujeres que hicieron grande ese Renacimiento. Y te he mentido. Siempre viene un nombre a la mente. Uno, Lucrecia Borgia. Puta y envenenadora. Siempre que leemos sobre Lucrecia Borgia, siempre dicen lo mismo. Bueno, es un punto de vista, igual hay más, ¿no? Pero sí creo que es una gran injusticia. A día de hoy todavía sigue siendo una gran injusticia. Repetimos los mismos errores. Hola, Cristian, me llamo Esther y soy estudiante fui estudiante de Bellas Artes, ya he terminado, y siempre me ha llamado la atención del arte contemporáneo que se ha perdido esa interacción entre la obra artística y el espectador sin ningún mediador. La opinión propia del arte, del Renacimiento, ¿no nos falta un poco hoy en día? Claro que falta, pero los objetivos son diferentes. Es decir, cuando hablamos de arte contemporáneo, existen espacios expositivos que se llaman museos. Existe un público que tiene la necesidad de culturizarse mediante pago de entrada o no, pero que tiene esa necesidad de saciar su apetito intelectual visitando un museo, ¿no? Aprendiendo no solo arte, historia, técnicas, conservación, restauración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué sucede en el Renacimiento? Que no hay museos públicos. Recordemos que con la llegada de Lorenzo de Medici se abren esas primeras bibliotecas públicas, ¿no? Es decir, la gente, no todo el mundo, pero la gente ya empieza a tener acceso a la cultura, a la literatura. En el caso de los museos, bueno, sin ir más lejos, Florencia, claro, es Giorgio Vasari el que se encarga de la Galería de los Uffizi. Giorgio Vasari tiene 8 años cuando Leonardo se muere. Y lo he comentado al principio, es decir, el arte se utiliza como propaganda. Es decir, el arte existe porque existen los mecenas. El que paga exige. Ya puede ser en un contrato matrimonial, ya puede ser como símbolo de una ciudad, o ya puede ser para deleite personal en una colección privada. De hecho, en el Renacimiento se estudian las figuras de la anamorfosis, que en el caso de Leonardo está muy presente. Cuando disfrutamos en la Galería de los Uffizi de la Anunciación, digamos la que está considerada la primera obra en solitario de Leonardo, cuando abandona Andrea del Verrocchio, la Anunciación, el ángel que aterriza y le da la buena nueva a la Virgen, ¿no? En este caso. Leonardo ya de repente la parte teológica se la pasa por las narices. Es decir, prescinde de las típicas alas de ángel y le pone unas alas de un pájaro. Pero en el caso de, digamos, si hablamos de la morfología o de la anatomía de la Virgen, está mal construida desde un punto de vista realista, ¿no? Es decir, el brazo derecho de la Virgen tiene una posición que anatómicamente es incorrecta. Pero claro, tú en la Galería Uffizi estás mirando de frente ese cuadro. ¿Ese cuadro está diseñado
para mirarse de frente. Entonces nos tenemos que plantear desde dónde, cómo sabemos lo que Leonardo quería representar en ese cuadro. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Si los que mandaban eran los que pagaban. Es decir, habría que preguntarles a los que ordenaron la obra de arte. Sin embargo, la anamorfosis consiste en colocarnos en un punto de vista muy determinado y la obra coge la forma que debería tener. Es decir, cuando uno se pone de manera diagonal en la obra, en un lado o en otro, la obra, desde un punto de vista anatómico, cobra sentido. Entonces eso nos llega a pensar, ¿esa obra estaba pensada para estar colgada en un pasillo? Digamos, es un punto en el que no podemos admirar el conjunto de la obra de frente, sino que, o cuando vamos o cuando venimos, podemos disfrutar de esa obra. Por lo tanto, el discurso es que no es un discurso del artista, es un discurso del que paga. Leonardo, cuando intentó, en este caso, ser libre, no se lo permitieron. O Miguel Ángel. Recuerdo que cuando, esto viene en las crónicas, ¿no? Cuando Piero Soderini, gonfaloniero vitalicio de Florencia, encarga esa figura del David y van a colocar el David, antes va al taller de Miguel Ángel, está mirando. Sí, tiene una nariz un poco judía, ¿no? Sí, no, esto es real, ¿no? Claro, tened en cuenta que Miguel Ángel, en el jardín de San Marcos de los Medici, estudió el Midrash, la Cábala, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos fijamos en la bóveda de la Capilla Sixtina, en la bóveda, no en el juicio final, no aparece ninguna figura cristiana. Son todas judías. Luego ya con el juicio final incluiría no solo figuras cristianas, también a Caronte, por ejemplo, en la Laguna Estigia, ¿no? Entonces, claro, la nariz del David es judía. ¿Qué hizo Miguel Ángel? Subió y como estaba muy alto, cogió un poquito de polvo de mármol, hizo que tallaba un poco la nariz, soltó el polvo, cayó al suelo y cuando bajó le dijo a Piero Soderini, ahora sí, ahora es una nariz cristiana. Se había quedado igual como estaba. Es una anécdota muy, muy curiosa, pero que nos permite conocer quién lanzaba el mensaje, si el artista o el patrón o el mecenas. Hola, Cristian. Soy Marc. Has comentado que Leonardo, Miguel Ángel, Rafael parecen ser los tres ases, ¿no?, del Renacimiento. Para ti, ¿cuál sería el cuarto as de la baraja? Es que no tengo claro que sean los tres ases. Es decir, se les conoce como tal, ¿no? El tríptico, la Santísima Trinidad, el triunvirato del Renacimiento. Pero claro, es que no juegan en la misma liga. Por ejemplo, Botticelli fue redescubierto muchos siglos después. Y luego las tortugas ninja se equivocan. Donatello no tenía que estar ahí. Donatello Santero tenía que estar Botticelli, no Donatello. Ahí se equivocan y metieron la pata. Y además los roles están cambiados. Es que fíjate que si hablamos solo de arte, me quedaría con Miguel Ángel y con Rafael. No me quedaría con Leonardo. O sea, es que Leonardo lo ubicaría en otro lado, ¿no? Entonces, me cuesta mucho decir. Pero voy a rehuir la pregunta, sobre todo porque vivimos ahora en una sociedad en la que constantemente nos obligan a decidir. Y cuando decidimos y nos quedamos en un lugar neutro, significa que estamos a favor del contrario siempre, ¿no? Es decir, ¿tú que eres de derechas o de izquierdas? ¿Pero de la nueva o de la antigua? ¿Del Madrid o del Barça? ¿Eres ateo o eres creyente? Desinteresadamente muchas veces se busca el conflicto cuando nos posicionamos. Lógicamente aquí no vamos a tener ningún tipo de conflicto si yo digo que prefiero a Andrea Alberrocchio antes que a Donatello. Pero ¿por qué no incluir a Brunelleschi? ¿No? ¿Por qué no incluir a los grandes maestros? A Giotto, a Piero della Francesca, a Fra Angelico. Es que hay tantos. Claro que sin ellos no hubiesen existido los otros, ¿no? Entonces es muy difícil, así que te diré que no tengo ni idea, no me quedaría con ninguno y no acotaría. No, creo que mi opinión es tan válida como la de cualquier otro. Me quedaría con Leonardo, pero como prototipo de hombre universal, como prototipo de hombre transversal, no como artista. Como artista creo que pintaba mejor Rafael, pero es tan subjetivo. Hola, Cristian. Yo me preguntaba cuál es el trabajo obra de Leonardo da Vinci que más te atrae o más llama tu atención. Dos. Es que te voy a decir una directamente, que es La Última Cena, pero comienzo por otra y te termino con La Última Cena, ¿vale? Porque, claro, con el tema de la exposición y tal, analizando las pinturas que yo quería contar y bajo las cuales yo podía contar episodios biográficos de Leonardo, me encuentro con La Virgen de las Rocas, que no sé si la ubicáis. Sí, hay gente que sí ubica La Virgen de las Rocas. Que hay dos versiones. La primera versión me llama mucho la atención por varios motivos. Primero,
lógicamente por la ausencia de la figura paterna, que ya lo hemos comentado. Bueno, partiendo de la base de que Leonardo no hace absolutamente caso al encargo que le hacen, que es virgen, niño, un tríptico y 2 ángeles a los lados. Pinta lo que le da absolutamente la gana, ¿no? En este caso pinta a la Virgen, al arcángel Uriel, Gabriel, el Louvre no se pone de acuerdo, el niño Jesús y el niño San Juan Bautista, ¿no? Prescindiendo de la figura paterna, vemos otro de los leitmotivs de Leonardo, la androginia en el ángel, no sabes muy bien. De hecho, el dibujo preparatorio es una mujer. Es decir, no sabes si es hombre o es mujer. Pero lo que me llama mucho la atención es que ese episodio no aparece en la Biblia. Es decir, la escena representada de la Virgen de las Rocas no aparece en la Biblia. Aparece en los evangelios apócrifos, descubiertos en 1945, escritos en copto. Entonces me llama la atención desde un punto de vista teológico, ¿no? Porque claro, le encargan algo que no se llegó a descubrir. Entonces no sé de dónde proviene la información para que Leonardo pinte eso, ¿no? Y en el caso de La Última Cena, que es la verdadera obra de Leonardo que más me llama la atención, no es por la tradición bibliográfica que ya hemos comentado con nuestra compañera maestra, sino porque gracias a un episodio que yo tuve en noviembre del 2009, yo me acerqué a Leonardo por primera vez. Mira, recuerdo que yo estaba en Milán realizando unos anuncios para una marca de sofás. Entonces yo me fui con mi representante para allá y rodamos unos anuncios. Los rodamos demasiado pronto y teníamos tiempo como para poder disfrutar de la ciudad. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, porque no voy a volver en la vida a Milán, que se me ha perdido a mí en Milán. Bueno, ahora claro, casi trabajo constantemente entre Florencia y Milán, ¿no? Pero eso yo entonces no lo sabía. Entonces todavía destilaba en el ambiente Dan Brown, el Código da Vinci. Ahí estaba el Cenacolo, en Santa María delle Grazie, la Última Cena de Leonardo. Oye, si vamos allí y vamos a ver si de verdad está María Magdalena pintada allí, venga, vamos. Claro, no sabíamos por aquel entonces, estoy hablando, insisto, de noviembre del 2009, que para entrar en el Cenacolo, en Santa María delle Grazie, en el refectorio, hay que comprar la entrada con más o menos 2 meses de antelación. Pero no lo sabíamos. Entonces, llegué allí, chapurreando en inglés, no hablaba por aquel entonces italiano, intenté convencer a la persona encargada de las entradas, por favor, que me vendiera una, pero me decía, vamos, muy firmemente, que no se vendían entradas. Llegué a un punto hasta que quise sobornarla. No lo conseguí. Al final, de tan pesado que me volví, me dijo la encargada muy cortésmente, mira, la única posibilidad que tienes de entrar a ver esto, sin entrada, es que ahora a las 6:15, que viene el último grupo, les haya fallado a alguien y te vendan la entrada. Y yo, bueno, pues espero, si no queda tampoco mucho, ¿no? Total, que me quedé, entonces vi llegar al último grupo y vi a la guía que estaba dando indicaciones con las entradas, me acerqué, le dije, ¿no te sobrará alguna entrada? Tal, empezó a mirar y dijo, pues me sobra una. Todo lo que dije, vale, entro. ¿Habéis estado en el refectorio de...? ¿Alguien ha estado viendo la Última Cena? Tú llegas a la plaza de Santa María delle Grazie, entras al refectorio, entonces hay un hall, entras en el hall, aquí está digamos, no la taquilla, es la oficina donde está la persona que te encarga de las entradas que tú ya has comprado previamente. Giras a la derecha, hay un pasillo, una sala de espera, una persona en una puerta, en unas rejas que te pica la entrada, giras a la izquierda, se abre una puerta de cristal blindado, entran 25 personas, se cierra la puerta, se abre la siguiente puerta, entran 25 personas, se cierra esa puerta, giras a la izquierda y está la última puerta. Todo este recorrido, yo, como buen español que no me conoce nadie, dan codazos para colocarme el primero. O sea, ya que se van a abrir las puertas, ya que he conseguido entrar, que no podía entrar, digo, yo entro el primero. ¡Pum! Claro, miro a la izquierda y tenía la guía. Y claro, hay un momento que le digo, perdona, digo, que no te he pagado la entrada, dime cuánto es y te lo abono. Me dice, no te preocupes, yo insisto, por favor. Y me dice, no, de verdad, si es que nos ha costado 1 euro. Y digo, ¿1 euro? Y dice, sí, claro, es que somos un grupo de educación especial. Hago así y me di cuenta que de las 25 personas que íbamos a entrar, 23 tenían síndrome de Down. 3 personas en silla de ruedas. Y yo, como un auténtico capullo, me he dedicado a dar codazos a todo el mundo para poder entrar el primero. Y en ese momento se abren las puertas. A la izquierda, la guía. A la derecha, una niña rubia, así alta, italiana, con síndrome de Down, que me miraba sonriendo. Me da la mano, da el primer paso y en el refectorio giras a la derecha. A la izquierda hay otra pintura que nadie le hace mucho caso y tenemos la Última Cena, 5 metros por 8. Se acerca conmigo y durante los 15 minutos que duró la visita, la niña ni me soltó la mano ni me dejó de mirar sonriendo. Y durante esos 15 minutos no dejé de mirar a esa niña. Y la primera vez que entré a ver la Última Cena, no vi la Última Cena. Yo no había tenido la oportunidad de, ¿está María Magdalena o no está María Magdalena? Yo estaba enamorado de aquella niña. Me había quedado prendado de ella. Entonces empecé a leer a Leonardo, no sobre Leonardo,
Quería forjarme mi propia opinión. Y empecé por el Leonardo anatomista. Hoy en día en mi exposición hay 2 personas con síndrome de Down trabajando como jefes de sala. Yo nunca digo discapacitados, discapacitados, ¿no? Hola, Cristian. Mira, mi pregunta va... Tengo 3 niños en casa que te admiran. Entonces, no se pierden tu programa y han escuchado mucho tus vivencias en torno al estudio que has hecho sobre Leonardo da Vinci. Mi pregunta es más, ¿qué te ha aportado a ti Leonardo da Vinci en tu vida personal, en tu vida diaria, por decir así? Y que me permita a mí llegar a mi casa hoy y decirle a mis hijos, he conocido a alguien que vosotros admiráis y es una persona que aplica esto en base a un estudio que ha realizado sobre un personaje muy grande en la historia de la humanidad. En primer lugar, no soy nadie que te pueda dar un consejo. No, es decir, no puedo cargar con la responsabilidad de tener que decirte a ti cómo tienes que educar a los chavales. Si tengo la autoridad pertinente, que no la tengo, pero si la tuviera, te diría que no te quedaras con lo que yo he estudiado, que te quedaras con la experiencia. Para mí, la educación reglada es imprescindible. Pero a partir de ahí, lo que marca la diferencia es la autoformación, la curiosidad. Y que no le cuentes a tus chavales que ese tipo al que admiran porque ven en la tele se dedica durante mucho tiempo a estudiar la figura de Leonardo y es muy listo y sabe mucho. No, quiero que te quedes con que es un tipo que ha fracasado mogollón, que le han llamado intruso un montón de veces, que no por eso se rinde y que a pesar de eso no deja de hacer cosas que le apasionan. En definitiva, que es un tipo como ellos, de carne y hueso, y que disfruta muchísimo con lo que hace. Pero no sé si tengo el derecho a decirte eso. Así que diles lo que tú quieras. Pero creo que si te alejas de mira cuánto sabe a mira cómo lo sabe, creo que es mucho más bonito. Porque lo importante también es cómo se lo digas. O sea, no es que dé igual el qué le vayas a decir a tus hijos o no cuando llegues a casa, sino cómo se lo vayas a decir. Y entonces, como aquí hay profesores, me gustaría rescatar un experimento que se hizo en los años 60 para contar la importancia del cómo, desde un punto de vista educativo, a unos niños que admiran o no a determinados personajes. En la década de los 60, recordemos que en la década de los 60 está el movimiento hippie, surge Kennedy, mueren un montón de personajes históricos, desde Walt Disney, a Marilyn Monroe, el Che Guevara, supuestamente el hombre llega a la luna. Llega a la luna. Están los Beatles, con esos cortos de pelo, ¿no? Pero, sin embargo, también está el auge del racismo. Ku Klux Klan, matan a Martin Luther King, ¿no? Claro, era la noticia, han matado a Martin Luther King. Y uno de los niños, en este caso es una niña, sois más curiosas, pregunta por qué han matado al rey, por qué han matado a King, ¿no? Y claro, en ese momento Jane Elliot decide arriesgarse. Decide arriesgarse. No tiene por qué hacerlo. Pero a pesar de que algunos sectores de la academia, esos sanedrines que no permiten democratizar la cultura, podrían haberla señalado, como señalaron a Leonardo en su tiempo, decide hacer un experimento, decide ser transgresora, decide cambiar el cómo, el que es, señoras y señores, el racismo es malo, al sentido común, somos iguales, ¿no? Pero claro, decide cambiar el cómo y hace un experimento, ojos marrones y ojos azules. Divide la clase en 2 y decide que aquí se van a sentar los niños y niñas con los ojos marrones y aquí los niños y niñas con los ojos azules. Y les dice a los niños de los ojos marrones que se ha descubierto que genéticamente son superiores, que son mucho más listos que sus compañeros de los ojos azules. Hasta hacía unos minutos habían jugado juntos, se habían abrazado juntos, se habían hecho deberes juntos. Y sin embargo, con esa frase, un experimento seguido por los padres al otro lado de un espejo, de un cristal, los niños con los ojos marrones empezaron a mirar con aires de superioridad a sus compañeros. Acababan de estar jugando. Hicieron un examen y sacaron mejores notas. Disfrutaron de más tiempo de recreo y ellos bajaron las notas. Al día siguiente la profesora, con esa transgresión, con ese cambio del cómo se dicen las cosas, decidió pedir perdón. Porque decía que se había equivocado al día anterior, que los niños y niñas de los ojos marrones no eran superiores, que eran los niños y niñas de los ojos azules. Ellos se vinieron abajo. Ellos de repente empezaron a mirar con aires de superioridad a sus compañeros, cuando el día anterior habían sacado peores notas y habían disfrutado de menos recreo. El último día llegó y dijo, tengo que pediros perdón. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Porque ni los niños y niñas de ojos marrones ni los niños y niñas de ojos azules sois superiores los unos a los otros. Sois todos iguales. Se levantaron y se fundieron en un abrazo. Años después, Jane Elliot visitó a ciertos alumnos de ese experimento y había desaparecido cualquier rastro de racismo. Tú decides no solo el qué le quieres contar a tus niños, sino también cómo se lo quieres contar. Cuando estudiamos a los grandes genios del Renacimiento, a Rafael, a Leonardo, siempre nos fijamos en sus grandes obras de arte, pero no nos acordamos casi nunca de sus fracasos. ¿Nos podrías hablar sobre algunos de estos fracasos de estos grandes genios? Si no me equivoco, eres maestra. Sí. Nos vamos a Historia del Arte.
facultad, Renacimiento, asignatura, un semestre. Es muy complicado hablar de todo el Renacimiento en un semestre, ¿no? Entonces, claro, para hablar de Leonardo, de Miguel Ángel y de Rafael, lo que podemos hablar es de sus aportaciones artísticas. No da tiempo a contar todo. No da tiempo a contar la situación política, económica, religiosa, etcétera, etcétera. Porque se está hablando de arte, pero creo que cuando se habla de arte, no se puede hablar de arte sin historia. No se puede hablar de arte sin economía, sin matemáticas, sin religión. No se puede hablar de arte sin religión. ¿Y por qué estoy constantemente defendiendo esa transversalidad de conocimientos en la pedagogía? Pues porque hace más de 30.000 años, cuando nacíamos como especie, hacíamos arte. Pintábamos bisontes en las cuevas. Y cuando miramos hacia arriba, hace 6.000 años, y veíamos el espacio, e intentábamos comprenderlo, qué había allí y qué no había, ¿qué es lo primero que hicimos? Dibujar. Constelaciones, que no existen. Pero para comprender lo que había más allá, para comprender la ciencia, utilizábamos el arte, dibujábamos figuras. Entonces, desde el principio de los tiempos está la transversalidad de los conocimientos, está la incesante curiosidad del ser humano. Y dentro de esa curiosidad, el fracaso es lo que nos forma como personas. No el fracaso, sino también cómo afrontamos ese fracaso. Y estamos acostumbrados a que... Ve a recoger algunos titulares. Nadal pierde contra Djokovic. ¿Está acabado Nadal? Carolina Marín no gana el Mundial. ¿Está acabada? Tío, es la segunda mejor del mundo. Es que es plata, ¿no? Pero es que somos especialistas en ensalzar y en luego usar y tirar. Creo que no se enseña a gestionar el fracaso. Creo que no se enseña. Creo que hay un punto de humillación y muchas veces el ser humano, desde un punto de vista psicológico, creo que pierde más tiempo en utilizar sus energías en señalar y criticar lo mejor y lo peor de los demás antes que utilizar esa energía en hacer cosas que le provocan satisfacción. Y la satisfacción está en el camino. Siempre está en el camino, no está en la meta. Pero se nos enseña qué es la meta. No estudies eso, que no hay salida. Pero ¿y cómo lo sabes? Si faltan 5 años. Yo recuerdo cuando le dije a mis padres, quiero ser profe. ¿Pero bicho raro? ¿Profe? Si está... Hay un excedente de profesores. Estudia telecomunicaciones, que es el futuro. Yo quiero ser profesor. Me encantan los peques. Quiero hacer magisterio, primaria. No llegué a terminar la carrera, pero todo el conjunto de mis compañeros, mi promoción, acabó la carrera. Justo 3 años después, había sobresaturación de ingenieros en telecomunicaciones y faltaban profesores. No podemos saber lo que va a pasar. Lo que hay que hacer es lo que nos apasiona, porque en eso marcamos la diferencia. No estudies lo que te digan, estudia lo que tú quieras. Y si en mitad del camino te das cuenta de que eso es lo que no quieres ejercer, déjalo. Ya, es que he perdido. No, has ganado. Al revés. Te has dado cuenta de lo que no quieres hacer. Y seguro que algo de ese conocimiento puedes generar la suficiente sinergia con otro para ser mejor. Entonces, el fracaso es un paso y un elemento fundamental para ser mejores personas, para ser mejores profesionales y, por encima de todas las cosas, para ser más felices. Hola, Cristian. Soy Gonzalo. Nos has retratado a un Leonardo da Vinci con TDA, bipolar. Entonces, en esta educación actual, donde ya empieza a ver el sistema español empieza a ir hacia las competencias, ¿qué crees que nos diría a los profesores, al sistema educativo, Leonardo da Vinci, para potenciar, que no se pierdan esos Leonardo da Vinci del camino? Claro, hoy en día, no hacemos con los chavales lo que hacían con Leonardo. Tío, sale al campo y juega. Sale al campo y disfruta. Sale al campo y observa. Experimenta. Fracasa. Permítete el fracaso. Permítetelo. Y yo creo que eso es lo que nos diría, que disfrutemos de la experiencia. Que si la experiencia no somos nada. Que si solo nos quedamos en lo que nos cuentan, matan o podan o seccionan nuestra capacidad de ir un poco más allá. La clave está en la pasión. Tanto del que enseña como del que aprende. Y la curiosidad por encima de todas las cosas. Y fruto de esa curiosidad hay una frase maravillosa que con esa cerró su último códice Leonardo da Vinci. Yo creo que aquí lo dejo porque se me enfría la sopa. Y fíjate, a raíz de esto, para terminar, fíjate, Leonardo, cuando no es aceptado por los Medici en 1481, decide enviar una carta a Ludovico Sforza. Estamos hablando de 1481, en unos estados italianos en los que cambiar de Florencia al Ducado de Milán era como cambiar de país hoy en día, ¿no? Al final terminan contratándole como músico.
y como organizador de eventos. Leonardo llega a Milán y le encargan la boda, una boda en el Ducado de Milán para los Sforza, ¿no? A pesar de que era artista. Os cuento esto por la importancia del cómo, desde el punto de vista pedagógico. Leonardo decide que en la boda lo que va a realizar es la tarta más grande del mundo, en el Castello Sforzesco. Una gran plaza abierta en el Castello Sforzesco y decide que va a hacer la tarta más grande del mundo. Claro, Ludovico Sforza le dice que la tarta tiene que ser muy grande. Cuidado, que es que son 300 los invitados que van a asistir a esa boda. Y dice Leonardo, no. No me habéis entendido. O sea, la tarta va a ser tan grande que la boda se va a celebrar dentro de la tarta. Y cuando termine la celebración, os vais a comer la polenta endurecida como postre. Le tildan de loco. Contrata a los mejores arquitectos, a los mejores pasteleros, a los mejores cocineros, a los mejores artistas para diseñar esa tarta. Se pone a trabajar sobre ella y la termina. Al día siguiente, justo el día que se va a celebrar ese enlace nupcial, Leonardo llega el primero. Y cuando llega a ese palacio del Castello Sforzesco se encuentra que el banquete ya ha tenido lugar. ¿Pero cómo es posible? Si la boda es esta tarde. Todas las alimañas de la ciudad se habían zampado la tarta. Había ratas, pájaros, todo lleno de polenta endurecida por ahí, tirada, esparcida. ¿Qué hizo Leonardo para solventar ese episodio? Se piró, se largó, lo dejó todo allí, tenía miedo, no tenía plan B. Y lejos de hundirse ante el fracaso, se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a curiosear. Y se pone a trabajar, y cuando termina el trabajo, convoca otra vez de nuevo a la ciudad de Milán. Ludovico Sforza mosqueado. El grueso de la ciudad de Milán, mira, le señalaban por la calle, mira, ahí va Leonardo, ¿eh? Ese genio de Florencia que, cuidado, que no sabe dar de comer a 300 personas. Y cuando va a presentar su último trabajo, dice, ciudadanos de Milán, todos aquellos que me señalabais por la calle, dicen, mírale, por ahí va, que no sabe dar de comer a 300 personas, os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y presentó la última cena. ¿A vosotros qué os han contado? ¿Que está María Magdalena la última cena? ¿O que Leonardo fracasó y que gracias al fracaso no solo obtuvo un éxito, sino que ese éxito fue tan grande que eclipsó el fracaso? Nos han contado otra cosa. Nos han contado que hay personajes tan excelentes que son inalcanzables. Y yo pienso que no es verdad. Pienso que a través de la curiosidad, la observación, sacrificio, la perseverancia y la pasión, podemos ser como Leonardo. O Leonardo como nosotros. De hecho, fijaos, curiosidad, habéis venido. Observación, habéis atendido. Perseverancia, seguís conmigo. Sacrificio, igual a estas horas tendríais algo que hacer. Pero creo que algo nos une a todos hoy aquí. Y es la pasión. Por ser mejores personas y por encima de todas las cosas, por ser más felices. Gracias.